bienvenidos a la capacitación del Instituto Cero. El día de hoy vamos a trabajar sobre la guía de elaborar diapositivas de manera correcta. Empezaremos por diciendo qué son las diapositivas. Pues estas no son más que un medio de apoyo visual para comunicar o transmitir información de manera organizada, atractiva, dinámica y didáctica. Como recurso didáctico digital y obviamente para la educación virtual, el contenido textual puede estar o debe estar enriquecido con hipervínculos a recursos multimedia como audio, video, animación, textos, gráficos. Y al decir que tiene hipervínculos, quiere decir que podemos vincularlos hacia zonas de Internet donde podamos enriquecer nuestra presentación con algunos otros recursos. Para diseñar diapositivas tenemos que tomar en consideración que estas tienen 3 tipos de elementos que debemos de considerar a la hora de su diseño, que son el contenido, el contraste visual y los recursos gráficos. Y para cada uno de estos elementos hay ciertos lineamientos que debemos de seguir. Vamos a empezar por el contenido. En el contenido vamos a abarcar 3 aspectos, que es la información, la redacción y el estilo, y las citas y referencias. Todo esto bajo las normas de la APA. Respecto a la información, siempre debemos utilizar enunciados cortos y palabras clave que luego nosotros explicaremos durante la exposición o durante la clase. La fórmula ideal es la regla 7x7, que quiere decir 7 renglones y 7 palabras por renglón, aunque a veces pueden ser 9 o 10 palabras por las preposiciones, ¿sí? Es bien importante que nosotros sigamos esta regla de 7x7 para que evitemos tener diapositivas con texto excesivo. Obviamente tenemos que cuidar nuestra redacción, ortografía y signos de puntuación y siempre poner nuestras citas y referencias bajo las normas de la APA. Eso es en cuanto al contenido. Ahora, respecto al contraste visual, lo que tenemos que tomar en consideración es el diseño fondo, la tipografía y tamaño y el color. Ustedes podrán ver que en esta diapositiva yo he colocado de la mitad hacia la derecha 3 fondos con tramas, con texturas, con degradado. Es mejor evitarlos. ¿Por qué? Porque distraen mucho. Es mejor utilizar fondos simples y neutros, preferentemente fondo claro con texto oscuro, y si vamos a utilizar fondo oscuro, entonces el texto tendrá que ser claro. Entonces, recomendación: evitar los fondos que son degradados, contramados o con texturas que puedan distraer de lo importante. Respecto a los márgenes, si ustedes se fijan en esta diapositiva, pues le he puesto yo un marco con una línea punteada, que es lo que debemos de considerar siempre para utilizarlo y mostrar ahí nuestro contenido, y evitar que tengamos imágenes o texto pegado hacia los extremos, tanto superiores como laterales de la diapositiva. Así que, por lo tanto, debemos de dejar en aproximación unos 2 centímetros de cada lado de la diapositiva totalmente en blanco, vamos, no tocarla, y que todo nuestro contenido y elementos visuales lo coloquemos en este margen que yo les estoy marcando, en la parte central. En cuanto a la tipografía y tamaño, siempre tenemos que considerar que a la hora de utilizar una fuente, siempre tiene que ser solo una fuente para todo, para los títulos, para el texto es la misma fuente, no cambiar fuentes distintas, y obviamente seleccionar fuentes que nos permitan su lectura
que no tengan diseños muy rebuscados, sombreados muy marcados, siempre que sean fuentes fáciles de leer. Respecto al tamaño, bueno, si estamos utilizando, por ejemplo, un programa como PowerPoint, la fuente para títulos debería de ser de 30 puntos o más y la fuente para el texto debería de ser de 20 puntos como mínimo. Sin embargo, pues podemos hacer nuestras diapositivas en otro tipo de programas o aplicaciones y entonces a veces la numeración no coincide con la que se usa en PowerPoint, pero entonces si nos regimos por la regla de 7 por 7, pues podremos encontrar el tamaño de fuente más o menos aproximada. Los títulos siempre van en mayúscula preferentemente y el texto siempre deberá ir en mayúsculas con minúsculas. En cuanto a los recursos diacríticos, pues usar negrita solo para resaltar datos o información relevante, cursiva para vocablos en otro idioma, y cuando queremos destacar, pues podemos cambiar el tono de la palabra que queremos destacar o ponerle en negrita, pero nunca subrayar. Y en cuanto al color, evitar usar muchos colores, solamente usar una paleta máximo de 4 colores. Ya existen paletas que los propios programas nos las colocan, que son 4 colores, y esos 4 colores son los que debemos utilizar únicamente en nuestra diapositiva. Aunque existen paletas ya, también ustedes pueden diseñar los colores que más les gusten, pero utilizar solo 4 colores como máximo. Ahora pasemos al tercer elemento, que es los recursos gráficos. Y aquí hablaremos de las características que deberán tener nuestras imágenes y figuras, gráficas, tablas y cuadros, mapas y esquemas, audios y video, y las transiciones o animaciones. Vayamos por lo primero. En cuanto a las imágenes, siempre tenemos que cuidar que las imágenes tengan una buena resolución para que a la hora que nosotros la ampliemos en nuestra diapositiva al tamaño que querramos, esta no se deforme. Así que tenemos que cuidar el número de píxeles que tiene cada imagen. Ahorita vamos a ver cuáles son los ideales. Evitar también poner fotos como fondo, porque luego cuando colocamos texto encima de él no se nota. Y preferentemente colocar las imágenes a la derecha o al centro. ¿Por qué? Pues para que nosotros primero visualicemos el texto o el contenido textual y después la imagen. Estas serían las medidas en las que la imagen no se va a deformar. Si es una imagen cuadrada, lo mínimo que sea de 600 por 600 píxeles, y si es una imagen alargada o de manera horizontal, que tenga de mínimo 1000 por 400 píxeles para que a la hora que yo la agrande no se deforme y se vea con mala calidad. En cuanto a los esquemas, siempre es súper útil utilizarlos porque nos permiten sintetizar información y sobre todo hacerla más clara, porque ya se las damos un poco más digerida a los estudiantes y les ayuda con la memoria visual también. Respecto a las gráficas, tablas y cuadros, es importante evitar que haya muchas cifras en nuestras tablas, también evitar cuadros con demasiado texto y preferentemente siempre colocarlos a la izquierda de la diapositiva o al centro. Y si solamente vamos a colocar el cuadro o la tabla, si se ocupa en una sola diapositiva es mejor para poder darle un tamaño grande que abarque prácticamente la mayor parte de la diapositiva y que sea mucho más clara para verla para el estudiante. Y este último aspecto es el que, pues, hoy en día siempre tratamos de no usarlas. Y si vamos a utilizar transiciones, que sean simples, que no tengan sonido porque eso distrae, y evitar también mucho los efectos. Así que si queremos que sea más atractiva para el estudiante y que el contenido sea lo más importante para entregarles a ellos, es evitar las transiciones. Y como
Dicen diversos autores, una diapositiva efectiva es aquella que es lo más simple posible, lo más visual y lo menos textual. Así que aquí tienen ustedes algunas guías claras para que ustedes a la hora de diseñar sus diapositivas, pues consideren todas estos lineamientos. Muchas gracias. Tendrán a su disposición también este video y diapositivas para utilizarlas a la hora de diseñar su material. Gracias.